Pues qué tal, bienvenidos entonces a este seminario de cómo hacer trading en euro dólar, uno de los pares y transacciones más utilizadas por parte de los traders al día de hoy, una de las herramientas al minuto de hacer trading con herramientas de CFDs o contratos por diferencia, viene siendo una de las monedas o cruces más transados a lo largo del mundo, por lo tanto nos invita a poder entender qué es el euro dólar desde sus inicios hasta, por supuesto, hacer un análisis de lo que está ocurriendo al día de hoy con el par. Vamos entonces a revisar, vamos a ir adelante entonces con esta revisión de día jueves. La pregunta más habitual, o lo que obviamente al día de hoy tenemos que responder, es ¿qué es el euro dólar en definitiva? El euro dólar viene siendo el principal par de divisas, como les comentaba, en el mercado Forex, uno de los que finalmente tiene como relación al euro frente al dólar americano por su parte. Esto significa que si el euro cotiza en 1,21, por ejemplo, o al día de hoy en torno a 1,21 aproximadamente, significa que para comprar un euro se debe pagar 1,21 dólares. O sea, un euro equivale al día de hoy a 1,21 dólares aproximadamente. El cruce se puede utilizar en el trading de la economía real para poder hacer intercambio entre economías, ya sea para poder cubrir posiciones en ciertos casos por parte de los bancos centrales, o también, por supuesto, para poder adquirir bienes, ya sea en Europa, en Estados Unidos y, por supuesto, viceversa. Y también cada uno de estos miembros, tanto de la zona euro como de Estados Unidos, pueda tener acceso a estas monedas para poder acceder a productos que están valorizados en otros instrumentos, ya sea, como les indicaba, que los americanos o aquellos sostenedores de dólares puedan acceder a compras de euros en el mercado internacional, como los europeos puedan acceder a compras de dólares en el mercado también internacional. Pero también, como se los indicaba en un inicio, se puede acceder a este instrumento en forma de CFD, que es para especular sobre el tipo de cambio entre ambas divisas. Lo que quiere decir esto es que finalmente uno puede transar y puede negociar el precio del cruce euro frente al dólar para poder beneficiarse en definitiva con el movimiento que pueda tener el euro frente al dólar americano. Uno de los motivos finalmente por los cuales hacemos en este seminario es para poder evidenciar esto, que nos permiten las plataformas como la MT5, la MT4 que tienen nuestros clientes disponibles en Admiral Markets, les dispone poder comprar euros o dólares en el mercado para poder buscar beneficios a través del movimiento del precio. ¿Qué quiere decir estos movimientos del precio en definitiva? Que lo que vamos a estar haciendo es buscar relaciones o movimientos, ya sea cuando el euro aumenta su valor o cuando el euro disminuye su valor, o también por contrapartida cuando el dólar puede también aumentar su valor en el mercado. Cuando el precio del euro dólar sube, por ejemplo, de 1,15 a 1,17 como está en la pestaña, el euro aumenta su valor sobre el dólar. Cuando el precio del euro versus el dólar baja, por ejemplo, de 1,22 a 1,19, el euro pierde valor o también el dólar aumenta su valor. ¿Okay? En el caso que estuviéramos operando el cruce dólar versus euros, ocurriría eventualmente lo contrario. Ustedes en la gráfica pueden ver aquí una variación en donde tenemos el cruce euro-dólar, en donde se grafica finalmente la correlación inicial entre el euro en el mercado de divisas versus el dólar americano. Vamos acá, tenemos una pestaña, acabo de perder la pestaña, un segundo. Volvemos acá. Ahí está. Entonces, tenemos acá entonces la relación, vuelvo a repetir, tenemos la relación euro frente al dólar, en donde finalmente la gráfica que nosotros tenemos por acá nos permite evidenciar un movimiento a lo largo del tiempo que va generando una curva o va evidenciando finalmente la compra y venta constante de dólares y de euros y dólares en el mercado. Cuando el euro pierde valor, por ejemplo, de 1,22 a 1,19, es como nosotros podemos ver segmentos de la gráfica en este formato, porque el precio finalmente en un tiempo determinado pierde valor o el dólar aumenta su valor también en mercado.
Cuando encontramos tal vez valores en donde el euro aumenta su valor, como en el ejemplo inicial de 1.15 a 1.17, es muy probable que veamos movimientos del precio de esta magnitud. Vamos aquí a graficarlo de nuevo. Movimientos de esta magnitud, cuando pasamos de este punto, cuando probablemente está en 1.15 a 1.17, es probable que el precio se vea de esta forma en los gráficos. Probablemente cuando pasamos de 1.17 o 1.16, que podríamos estar por acá, hasta 1.20, podríamos tener una valorización o una gráfica como en este sentido. Cuando los precios suben, la gráfica tiende a mostrar un aumento en su dibujo o en lo que obviamente nos está graficando y nos está entregando en la plataforma de gráficos. Ahora, para entender también algunas cosas, ¿qué es lo que influye en definitiva en los precios? ¿Por qué el euro viene a subir? Cuando el precio de un par sube o baja, nos indica que finalmente una divisa puede cada vez estar más fuerte más fuerte o más débil que otra. Por lo que también una subida del euro dólar significa que el euro es cada vez más fuerte en comparación al dólar o que el dólar se está debilitando. O cuando el cruce euro-dólar desciende, como lo veíamos también como ejemplo, significa que ya sea que el dólar se está fortaleciendo o que el euro está perdiendo valor en el mercado. Pero hay que entender también cuáles son las cosas que influyen en el precio de un instrumento, así como por ejemplo cuando uno se pregunta por qué esta persona está de mal ánimo o tiene sus ánimos muy decaídos. Hay motivos los cuales obviamente influyen en el ánimo de una persona para poder obviamente condicionar o poder ver que está pasando por algo distinto a su comportamiento habitual. Es por eso entonces que en los movimientos del precio van a influir algunas cosas que vienen a ser puntuales. En el par euro-dólar no está exento de ese tipo de situaciones o de ese tipo de información que nos permite evidenciar o cuáles son los motivos en definitiva que van a afectar al precio del euro-dólar en el mercado. Es por eso que representa la relación establecida entre las economías más grandes. Una, por un lado, Estados Unidos y por el otro lado, la zona euro. Recordemos que la primera economía del mundo es Estados Unidos, luego de eso está China o Asia también en su conjunto, y luego de eso está Europa y Alemania, obviamente, siendo la principal economía. Por lo tanto, ambas monedas representan a sus economías. El euro representa a la zona euro y el dólar representa a Estados Unidos. Por lo que esto significa que cuando a Estados Unidos le va bien al dólar en términos económicos, al dólar le debería ir bien o debería mostrar movimientos favorables, ser mucho más fuerte en el mercado de divisas ya que a su economía le va bien. Por ejemplo, si hagamos un ejemplo bastante burdo, pero relacionémoslo un poco a lo que nosotros nos relacionamos en el día a día, que es el dinero. Se dice que el dinero no hace la felicidad, pero bueno, pensemos que sí, pensemos que el dinero hace la felicidad y imagínense a mí me va bien en mis inversiones, en mi trading, en mi operativa. Si a mí me va bien en mi trading, en mi operativa, por supuesto voy a ganar dinero y eso va a significar que yo me voy a sentir más feliz. Si a mí me va mal en el trading y en mi operativa, va a significar que no estoy ganando dinero y que probablemente estoy perdiendo dinero y eso significa que no voy a estar contento. Eso obviamente viéndolo desde un punto de vista burdo. En el mercado es exactamente lo mismo. Cuando Estados Unidos presenta datos como la tasa de interés, tasa de desempleo, balanza comercial, nóminas no agrícolas, cifras de inflación, Producto Interno Bruto, ventas minoristas, pedidos de bienes duraderos e industriales, sentimiento empresarial o la confianza del consumidor, y todos estos datos son positivos, debería dar una sensación de que la economía americana está haciéndolo bien, está respondiendo bien a su dinamismo, a su día a día, al crecimiento que una economía puede mostrar. Por lo tanto, esto se ve reflejado en su moneda. Y en este caso en el dólar, cuando Estados Unidos presenta buenos datos de empleo, buenos datos de Producto Interno Bruto, una tasa de interés adecuada para el mercado actual, significa entonces que el dólar puede llegar a tener, o su valor intrínseco puede llegar a ser mucho mayor que el resto de las divisas. Por supuesto, siempre hay que estar comparándolo. Tal vez pueden haber o existir minutos en los cuales tanto una economía pueda estar fuerte y otra economía también pueda estar fuerte presentando buenos datos macroeconómicos. Y ahí es donde uno tiene que comparar cuál es la economía que mejor lo hace.
Y es lo que tal vez podamos ver gráficamente, en donde el cruce entre, en este caso, por ejemplo, el euro y el dólar puedan presentar movimientos laterales, lo que significa que van a realizar máximos y mínimos de igual valor constantemente. Es por eso que es importante el entender, no tan solo ver lo gráfico, que es lo que inicialmente o un trader novato lo tiende a hacer, solamente centrarse en los gráficos, lo que la plataforma nos muestra, pero sino que es importante el entender los datos macroeconómicos, qué es lo que significan estos datos macroeconómicos, la decisión de tasas de interés del Banco Central Europeo o la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, y cómo estos pueden influir, por supuesto, sobre la moneda. Y más allá de cómo pueden influir sobre la moneda puntual, por ejemplo, los datos de Estados Unidos que puedan influir sobre el dólar, es importante también cómo influye eso en el mercado frente a otros instrumentos. Y ahí es donde uno tiene que hacer la comparación constantemente, entender el contexto en el cual los mercados se van desarrollando para poder finalmente desarrollar ciertas estrategias de compra y, por supuesto, generar o tener proyecciones ya sean positivas o negativas o tal vez laterales, neutras para los instrumentos que están en consideración. Ahora, existen algunos pares que son más cotizados que otros y el euro dólar viene a ser el más cotizado y el más transado. Es el más conocido, por eso que en las diversas plataformas, en los diversos brokers, tienen distintos valores de spread, que es lo que nos puede indicar tal vez en un inicio la liquidez o cuán tan transadas son estas monedas en el mercado. Cuando tenemos un spread menor, que eso lo podríamos ver más adelante, cuando veamos la plataforma, cuando tenemos un spread menor significa que el mercado finalmente tiene mucha liquidez o es un par muy transado, por lo tanto un broker como Admiral no requiere realizar cobros tan importantes para que los clientes, nuestros clientes puedan acceder a la compra y venta de este instrumento, ya que finalmente el volumen que se transa a nivel mundial, no tan solo en nuestros clientes en Chile y Latinoamérica, sino que en las más de 10 oficinas que tenemos alrededor del mundo, logran finalmente entregar los beneficios que el broker busca por ofrecer que nuestros clientes puedan acceder a mercado a poder comprar o vender este cruce de moneda. El dólar viene siendo una de las monedas más negociadas del mundo, mientras que el euro ocupa el segundo lugar. El dólar tiene un 83% de participación diaria, el euro tiene un 54% de participación diaria en el mercado, y las transacciones de euro-dólar representan un 41% del total de las operaciones en Forex. Por lo tanto, durante un día se puede decir que los traders se enfocan un 41% del total del día en revisar las variaciones que tiene el cruce euro-dólar, o sus transacciones se enfocan en un 41% en el mercado Forex diariamente. El euro, frente a otras divisas, como puede ser el yen, la libra, el australiano, el neozelandés, por ejemplo, el canadiense, solamente ocupa un 16%, mientras que el dólar, siendo la moneda también más importante alrededor del mundo, disculpen, frente a otras divisas, como las que ya les mencionaba, representa o ocupa una porción de un 41% en el mercado de divisas. Otros cruces de divisas como el yen frente a otros rivales, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar australiano, ocupan un 21,6%, un 12,8% y un 6,9% respectivamente. Ahora, entendiendo que el mercado se mueve a grandes rasgos, que tenemos muchos pares de divisas para poder operar, uno obviamente se hace la pregunta, ¿dónde es mejor operar o cuándo es mejor operar el euro dólar frente a otro instrumento, o hacer una comparación de cuáles pueden estar correlacionados tal vez en el mercado? Y eso es obviamente un tópico un poco más complejo de entender, pero también quiero mencionarlo para que ustedes el día de mañana puedan indagar y vayan también adquiriendo nuevos conocimientos en este proceso de aprendizaje que me imagino al día de hoy están realizando. Por lo que significa también, a raíz de todas las noticias macroeconómicas, es que las economías están interconectadas. No debemos olvidar que un país o una economía no solamente logra sobrevivir, no solamente logra desarrollarse por lo que produce de forma interna, el consumo interno, la producción que puedan hacer, sino que también se desarrolla por las exportaciones o importaciones que ellos pueden hacer. Por lo tanto,
entre esas exportaciones e importaciones se encuentran relacionadas con otras economías, con otras obviamente mucho más correlacionadas o relacionadas que con otras evidentemente, y eso nos puede finalmente entregar una noción importante de cuáles son las cosas que tenemos que tener en consideración para poder comparar el euro dólar con otras monedas o hacer también un cierto especie de estrategias de correlación dependiendo del mercado que uno pueda estar eventualmente concretando o revisando finalmente. Es por eso que nuestra plataforma, la MetaTrader Supreme Edition, que tenemos de forma gratuita para nuestros clientes en Admiral Markets, posee un Correlation Matrix que se llama. Esta correlación o esta matrix de correlación nos indica cuáles son los pares que están más relacionados unos con otros. Por ejemplo, en el caso del euro dólar, lo podemos evidenciar acá. Fíjense, tenemos acá el euro dólar por acá o tenemos el euro dólar por acá. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Los colores verdes, de verdes a rojos, son los que menor correlación tienen los colores en verde versus los colores en rojo, que son los que mayor correlación pueden llegar a tener, tanto positivamente como inversamente. Entonces, cuando vemos el euro dólar en una primera instancia, cuando tenemos por acá el euro dólar, podemos revisar que frente al DAX alemán tiene una correlación de 32 puntos y no es una correlación tan fuerte como, por ejemplo, la que tiene al día de hoy con el cruce libra frente al dólar, que tiene una correlación en este minuto, que es una imagen que recientemente logré sacar, tiene una correlación de 90 puntos. Así como, por ejemplo, también con el franco suizo, tiene una correlación importante, pero en este caso inversa, de 67, por acá no, ese no, ese es el dólar yen, por acá. Tenemos el dólar frente al franco suizo que tiene una correlación inversa con el euro dólar de 89 puntos en negativo. ¿Qué quiere decir estos positivos, estos negativos? Y los colores ustedes se preguntarán. Mientras mayor es la correlación, mientras mayor es la puntuación, los movimientos que el euro dólar puede hacer, por ejemplo, si el euro dólar sube y tiene un movimiento alcista, la libra dólar, por tener una alta correlación al día de hoy, significa que también puede subir en la misma magnitud. Si el euro dólar sube, la libra dólar va a subir. En cambio, frente al franco suizo, si el euro dólar sube de esta magnitud, el franco suizo va a caer con la misma magnitud. ¿Ok? No obstante, podemos, por ejemplo, encontrar que el euro dólar no tiene una correlación tan importante con el Dow Jones, que es el índice industrial de Estados Unidos. Tiene una correlación bastante baja. Si bien es positiva, que quiere decir que si el euro dólar sube, el Dow Jones puede subir, pero no lo va a hacer de la misma magnitud, sino que lo va a hacer un poco más lento. ¿Ok? O si el Dow Jones sube muy fuerte, el euro dólar va a subir, pero no va a subir tan fuerte en el mercado de divisas porque no tiene una correlación tan importante al día de hoy. Entonces, eso nos permite, esta plataforma o esta ayuda que nos entrega la MetaTrader Supreme Edition en la MT5 de Admiral Markets, nos permite entonces tener ciertas correlaciones o entender un poco el dinamismo que el mercado tiene en el día a día para poder escoger el mejor cruce de monedas o también estar atento a ciertos movimientos que el mercado pueda estar realizando para poder también utilizar ese tipo de movimientos en un par que yo conozco mucho más. En este caso, el euro dólar. Como es uno de los pares más transados a nivel mundial, es una de las monedas que también tiene mayor información en el mercado en el día a día y eso nos permite entonces entenderlo de mejor forma. Ahora, volviendo a otra de las plantillas, a las plantillas anteriores, es importante también de entender que en este proceso en el cual los mercados se ven influidos por los datos macroeconómicos, que son los que nosotros mencionábamos previamente, tenemos un calendario macroeconómico que nos otorga esta información diariamente. El calendario macroeconómico lo que hace finalmente es decirnos todos los días, hoy hay reportes de datos de desempleo, datos de inflación, mañana datos de venta minorista, la próxima semana confianza del consumidor, en 3 semanas más o en un mes más tal vez la decisión de tasas de interés y así sucesivamente. Por lo tanto, los mercados están
influenciados diariamente por estos datos que se van entregando. Y nuestra tarea como traders finalmente es poder entender estos datos y estar alerta a estos datos para poder ir descifrando cuál pueden llegar a ser los próximos movimientos que el mercado pueda llegar a realizar. Eso es lo importante y la tarea de nosotros como traders, de poder sentarnos frente al computador, tener una pantalla en donde podamos ver los gráficos, otra donde podamos investigar y tener obviamente nuestra interacción con el mercado, hacer nuestros análisis, nuestras investigaciones, leer un poco de mercado o simplemente estar escuchando música también, pero estar por supuesto atentos a lo que ocurre con este calendario macroeconómico que nos permite estar informados diariamente. No tan solo el calendario macroeconómico con los datos que nos va entregando día a día, sino que nosotros tenemos que tener una noción qué es lo que viene ocurriendo para ambas economías, ya sea para la economía europea, que es el representante de la economía europea, ya lo mencionamos, es el euro, mientras que también tenemos que tener conocimientos de qué es lo que está ocurriendo en la economía americana, que el dólar viene siendo su representante. Al entender estos contextos en los cuales la economía europea se mueve por un lado y la economía americana se mueve por otro, nos permite también entonces poder predecir de mejor forma cuáles puedan llegar a ser las variaciones del precio y también al momento de hacer un análisis técnico nos va a poder permitir entonces el entender cuáles son las tendencias que los mercados están desarrollados o que en este cruce en particular está desarrollando para poder aprovechar siempre las tendencias. Me imagino que en este proceso, en este inicio que ustedes han hecho de poder aprender un poco de trading, han escuchado que la clásica frase, la tendencia es nuestra amiga. Si las tendencias son alcistas, cuando el precio se va moviendo de esta forma, nosotros lo que tenemos que hacer cuando los mínimos son crecientes y los máximos son crecientes para el precio, nosotros lo que tenemos que hacer finalmente es aprovechar las compras, porque la probabilidad de que el mercado siga subiendo en una tendencia alcista es mucho mayor. Mientras que cuando una tendencia es bajista y tenemos una secuencia de máximos que viene siendo decrecientes y mínimos decrecientes, nosotros tenemos que buscar las operaciones de venta en el mercado para poder finalmente buscar una valorización, en este caso, a favor del dólar americano. Lo que se traduce entonces en el entender contextos. Por ejemplo, para poder, eh, aquí quiero llegar y para que lo podamos entender de manera más fácil. Cuando yo quiero proponer algo, cuando quiero poder proponer un proyecto, ya sea en mi oficina o frente a un grupo de amigos, de alguna forma tengo que buscar o tengo que encontrar o crear el ambiente adecuado para poder obtener respuestas positivas de ese proyecto que yo quiero presentar y que por supuesto mi interés es que tenga futuro. Entonces, evidentemente, voy a concertar una reunión en mi equipo de trabajo, les voy a explicar y les voy a obviamente proponer esta idea. ¿Cuándo es lo mejor? Obviamente no lo voy a proponer un viernes por la tarde cuando todo ya está muy tranquilo, la gente lo único que quiere es irse a sus casas porque se viene el fin de semana, sino que lo tengo que hacer un día que sea un poco más propicio, tal vez un día lunes, tal vez un día martes, un día miércoles eventualmente, para que tengamos tiempo de conversar las cosas y desarrollar esta situación. Entonces, cuando yo entiendo el contexto, el dinamismo que presenta mi oficina, mi equipo de trabajo, puedo yo obviamente poder llegar a plantear este proyecto y tener una respuesta satisfactoria y evidentemente una tendencia positiva en el comportamiento de este proyecto. El hecho de entender cómo se desarrollan las economías, la europea o la americana, me va a poder permitir el poder, como ya les decía anteriormente, el predecir de mejor forma el comportamiento que el precio pueda llegar a tener eventualmente el día de mañana. Esto significa entonces que al estar informado, al leer qué es lo que ocurre en Europa, al ver lo que está ocurriendo en el calendario macroeconómico, cuál fue el último Producto Interno Bruto, cuál fue el Producto Interno Bruto del mes pasado, cuáles son las proyecciones del mercado para el próximo mes, nos llega a permitir o nos lleva y nos permite el entender cuáles son las situaciones que podrían estar influyendo tanto hoy como el día de mañana sobre una de estas dos monedas y de esa forma yo puedo predecir de mejor forma, analizando también técnicamente el precio del instrumento, cuál puede llegar a ser el próximo movimiento que puede llegar a ser o concretar el cruce euro frente al dólar, en este caso como lo tenemos en pantalla y es lo que nos convoca este seminario. Ahora,
Entendiendo esta situación y estas correlaciones es cuando nosotros podemos ir a buscar o analizar qué es lo que está ocurriendo en el euro dólar finalmente en el mercado de divisas para poder entender el contexto y poder tal vez entonces predecir y buscar alguna idea de trading, que es lo que vamos a hacer a continuación. Pero antes, me gustaría saber si alguno de los participantes tiene alguna duda de lo que hayamos comentado, si desea tal vez profundizar en alguno de los conceptos que se hayan explicado, o si es que todavía hay algo que no estén entendiendo en este proceso de iniciación en el trading que yo los pueda ayudar y los pueda orientar. Quedo atento a sus comentarios, voy a dar algunos segundos a ver si es que tenemos algún comentario para poder desarrollar la idea y explicarla eventualmente. Permiso. Bien, tenemos algunas ya consultas. Vamos a comenzar con la primera que nos dice, nos deja Manuel, nos pregunta por correlaciones. A ver, vamos a hacer un ejercicio o un ejemplo muy sencillo. Manuel, imaginémonos que tú tienes dos hermanos y con uno tiene mayor afinidad que con el otro, o con el uno puede llegar a desarrollar tal vez mayor cantidad de cosas en el día a día, por gustos más similares eventualmente, tal vez tienen también una cercanía de edad mucho mayor que con el otro, y eso permite obviamente que tengan un poco, que el contexto en el cual ustedes crecieron sean mucho más similares. En las economías existe lo mismo, en donde las economías pueden que se muevan de forma similar, que se desarrollen de forma similar, que se dediquen a cosas muy similares, y eso genera una correlación. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? ¿A qué quiero llegar? Que cuando, por ejemplo, el hermano A y el hermano B, entendiendo que hay un hermano A, un hermano B y un hermano C, el hermano A y el hermano B tienden a ir en la misma dirección de forma constante a lo largo del tiempo. Pueden que existan minutos en el cual el hermano A y el hermano C van en la misma dirección constantemente, pero hay minutos que tal vez uno se separa del otro, pero eventualmente en el futuro tienen que volver a ir en la misma dirección porque están correlacionados, tienen cosas similares, y eso históricamente o estadísticamente los correlaciona. En los mercados es exactamente lo mismo. Existen correlaciones que pueden llegar a ser eh, eh, inversas, directamente proporcional o inversamente proporcional, en donde ambos índices, por ejemplo, se mueven en la misma dirección hasta que de repente, pum, por algún evento en particular, por alguna situación económica puntual de alguna de estas dos economías, tiende uno a mostrarse más favorable que el otro, o los dos son más favorables o menos favorables, pero uno tiene una magnitud mucho mayor, entonces se descorrelacionan hasta que vuelven y van de nuevamente en la misma dirección. Para que se pueda entender de una forma sencilla, eso es, o a eso se entiende como por correlación. Nos pregunta Oscar si las correlaciones se pueden ver en la MT4. No, Oscar, solamente están en la Supreme Edition, que está disponible para la MT5, que la vas a encontrar en el sitio web admiralmarkets.com en la sección de plataformas. Alejandro nos pregunta qué tan conveniente es observar el dólar index para trading en el euro dólar. Y claro, el índice euro temporalidades intradiaria. La verdad, Alejandro, que eh, el índice dólar finalmente es el compendio o el promedio, si se puede decir de alguna forma, del dólar frente a sus principales rivales, frente al euro, frente a la libra, frente al yen, frente al australiano, frente al neozelandés, frente al franco suizo y frente al, creo, eso, si no me equivoco, esos son todos, sí. Son los 6 cruces, o sea, son los 6 pares de moneda que le hacen frente al euro dólar. Por lo tanto, lo que hace el dólar index es entender un compendio, un consenso de eso, para poder finalmente llegar a desarrollar una valorización en el mercado, y eso se le llama como dólar index. En el caso de qué tan conveniente es observar, el peso relativo que puede tener el euro dólar es más de un 60%, por lo tanto, toda variación que el cruce euro dólar pueda llegar a tener
finalmente en el mercado puede estar influyendo, por supuesto, en la cotización del dólar a nivel internacional o que tiene un mayor peso finalmente. Por lo tanto, cuando el euro dólar sube, va a significar o se puede llegar a traducir en que que el dólar a nivel internacional, el dólar index, puede llegar a presentar un descenso por la correlación inversa que tienen. Cuando el euro dólar sube, el dólar americano tiende a bajar. Por lo tanto, puede llegar a ser una noción para entender un poco qué tan fuerte el dólar puede estar en el mercado. Muchas veces lo que uno hace como trader es buscar los momentum o las correlaciones que se puedan llegar a tener. Tal vez el dólar puede estar mucho más fuerte, poniendo el ejemplo. El dólar puede estar muy fuerte frente a todas las monedas, menos el euro, y eso significa entonces que evidentemente hay niveles de escala, que está el euro dólar como moneda más fuerte, luego de eso el dólar, porque el euro le está ganando al dólar en el mercado, pero el dólar le está ganando al resto de las monedas. Entonces uno puede buscar, en vez de transar el cruce euro-dólar, puede transar el euro frente a otra divisa que pueda estar más débil, que están por debajo del dólar americano, el australiano, el neozelandés, el yen, la libra, etcétera. Por lo que uno hace esa comparación constantemente para entender cuáles son las monedas que están siendo más fuertes en el mercado en el día a día para poder aprovechar los movimientos con mayor probabilidad de acierto en la transacción que uno está implementando. Y nos pregunta, hola, ¿cómo ves el posible retiro de los estímulos por parte de la Fed? ¿Crees que el dólar... bueno, ahí se cortó un poco lo que nos estaba comentando Jorge. Jorge, eso es lo que vamos a comentar ahora, ahí nos completa. ¿Cómo es el futuro de la Fed? ¿Quita estímulos a la economía americana? ¿Crees que puedan aguantar bien eso en el futuro? Vamos a revisarlo, Jorge, un poco en niveles técnicos, qué es lo que está ocurriendo con el euro dólar actualmente, cuáles son las noticias que están involucrando al mercado, y eso es lo que vamos a ver en la plataforma MT5 que tenemos disponible para nuestros clientes. Voy a ver que tengo otras preguntas por acá. Manuel, bueno, nos comentó lo de correlaciones en la sección de preguntas. Jorge también, bueno, lo mismo, la pregunta que nos está haciendo Jorge en este minuto. Vamos a revisarlo entonces. Vamos a hacer el análisis completo de lo que está ocurriendo en el euro dólar, un poco lo que también intento yo hacer en los videoanálisis. Disculpen que estoy aquí súper abrigado, está helado en el sur en estos minutos. Pues bien. Tenemos en pantalla el cruce euro frente al dólar, que cotiza en este minuto en torno a 1,2227, una jornada positiva para los mercados, en donde se han visto involucrados ciertas noticias macroeconómicas que las podemos ver, por ejemplo, a continuación. Vamos a buscar acá el calendario macroeconómico. Siempre me resulta muy útil el calendario de Investing, si bien nosotros tenemos un calendario en nuestro sitio web en admiralmarkets.com. Siempre me viene muy bien, está siempre actualizado y tiene algunas noticias que de repente otros calendarios no tienen. El de nosotros se enfoca en las noticias más importantes, pero también pueden llegar a ser herramientas bien útiles. En el caso del día de hoy, hemos conocido noticias como las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, el índice manufacturero de la FED de Filadelfia, el informe de empleo de la FED de Filadelfia también, y ya esperando el día de mañana algunos datos que vienen a ser relevantes para los mercados. Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo disminuyen, que es lo que finalmente se traduce en que el mercado, y si ustedes no entienden alguna noticia, ya sea qué significan las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, ustedes le pueden dar clic a la noticia o al evento y se los explica directamente qué es lo que significa. Esto es la teoría, nos dice... La inicial de reclamaciones de empleo es una medida del número de personas que representan la documentación para recibir beneficios por desempleo por primera vez durante la semana en curso. Estos datos son recogidos por el Departamento de Trabajo y publicados como un informe semanal. El número de reclamaciones de desempleo se utiliza como una medida de salud del mercado de trabajo. Una serie de aumentos indica que hay menos gente que se contrató. El ser semana a semana puede hacerlo muy volátil. Por lo general, un cambio de por lo menos 35.000 en las reivindicaciones es necesario para indicar un cambio significativo en el crecimiento del empleo. Una lectura mayor de la esperada debe ser tomada como negativa y bajista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como positivo y alcista para el dólar. Esto no siempre es así, pero en la teoría eso es lo que nos dice, ya que finalmente las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, cuando hay menos, significa que se están creando puestos de empleo, que hay gente que está empleada, y eso es algo positivo para su economía, porque finalmente
hay empleabilidad, la gente está recibiendo sueldos a final de mes y eso permite que consuma en el día a día o en el mes a mes. Y la Fed de Filadelfia, o el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, nos permite determinar la salud económica del sector manufacturero del distrito de Filadelfia. Cualquier lectura por encima de 0 indica mejores en las condiciones del sector manufacturero, mientras que una lectura por debajo indica un empeoramiento. En este caso, como una lectura por debajo de la previsión actual, si bien son por sobre las cifras de 0, está por debajo de la previsión del mercado y está por debajo del dato anterior, lo cual es un dato negativo para el dólar, a pesar de que sea un dato positivo por sobre el nivel 0. Entonces, lo que entendemos por contexto el día de hoy, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mercado? Podemos, obviamente, el contexto más importante es, por supuesto, la pandemia por coronavirus. La pandemia por coronavirus lo que ha significado es que las economías tiendan a cerrar, que la gente, por supuesto, esté en cuarentenas durante los últimos 15, 16 meses aproximadamente. Y esto significa entonces que la economía deja de moverse, deja de funcionar como nosotros la conocemos habitualmente. Entonces, lo que tienen que hacer los bancos centrales es salir a ayudar a la economía. ¿Cómo lo hacen? Disminuyendo la tasa de interés para que así las tasas de interés sean menor a nivel bancario y a la gente le cueste mucho menos, endeudarse y también a las grandes empresas. ¿Para qué? Puedan tener deuda, puedan endeudarse, puedan gastar el dinero en su proyecto, en el vivir, etcétera, y de esa forma la economía se mueva. Recordemos que una economía se mueve gracias a la deuda. Entonces, cuando la economía o los bancos centrales comienzan a reducir su tasa de interés y también al mismo tiempo ofrecen dinero, se meten la mano en el bolsillo y dicen, no, vamos a sacar dinero y tenemos dinero. Acá tenemos dinero, señores, les podemos dar dinero a ustedes para que puedan invertir en el mercado, para que puedan nuevamente seguir desarrollando sus negocios, etcétera. Incentivan a la economía de distintas formas. ¿Qué es lo que genera esto? Que a mayor cantidad de dinero en el mercado, lo que influye es que finalmente por cada dólar que ingresa o por cada billete que ingresa en el mercado, significa que finalmente la economía o que su moneda tiende a debilitarse, porque hay mayor cantidad de esa moneda en el mercado, ya sean euros, ya sean dólares, ya sean yenes. Todos los bancos centrales al día de hoy han hecho eso. Entonces, lo primero que uno tiene que ver es ¿por qué el mercado se ha movido de tal forma? ¿Por qué el euro ha subido tanto versus el dólar? Porque en definitiva Estados Unidos ha implementado una política monetaria mucho más laxa que el resto para poder enfrentar esta pandemia y poder reactivar económicamente a Estados Unidos lo más rápido posible. Entonces, es lo que nosotros podemos ver en pantalla, el proceso alcista que el euro dólar ha experimentado durante los últimos 15 meses, buscando, por supuesto, esta relación o este movimiento desde esta zona de mínimo, hasta obviamente incorporar todo un proceso alcista en donde la secuencia de máximo y mínimo ha sido creciente a lo largo del tiempo hasta este minuto. Entonces, entendiendo ese contexto, en donde los bancos centrales desde el pasado 23 de marzo del 2020, en el caso de la Reserva Federal, comienzan a inyectar dinero, comienzan a incentivar la economía a través de recorte en la tasa de interés, a través de programas de estímulo. Se traduce entonces que el dólar pierde un valor intrínseco en mercado y el euro, al ser una moneda más riesgosa, también gana terreno, pensando y proyectando que las ayudas implementadas significan o están en pos de que la economía comience a funcionar y comience a tener un dinamismo mucho más importante. Entonces, entendiendo el contexto a grandes rasgos de lo que está ocurriendo, es por lo cual nosotros comenzamos ya a estar mucho más pendientes. Durante el año pasado, durante gran parte del año pasado, el mercado estuvo mucho más pendiente de estos incentivos económicos, lo que seguía debilitando constantemente al dólar. Ahora el mercado comienza a centrarse mucho más en los resultados macroeconómicos que vayan dando respuesta de la ayuda que los bancos centrales han implementado finalmente. Es como pasarle la cuenta, decirle, pensemos muy fríamente, me tocó el año pasado ayudar a un amigo, y por lo que significó entonces que yo le daba dinero mensualmente para que él pudiera sobrevivir, para que su negocio pudiera sobrevivir, entonces yo le daba dinero mensualmente con el compromiso, en teoría, de que este amigo el día de mañana tuviera la capacidad suficiente para sobrevivir, para desarrollar su negocio,
Y eso significa entonces que yo lentamente o paulatinamente podía ir retirando el dinero que yo le estaba otorgando o le estaba facilitando mensualmente. ¿Qué significa esto? Que si yo prolongo la ayuda que le entrego a mi amigo, o desde ya el entregarle una ayuda a mi amigo, significa que él como valor, como comercio, tiene menor peso finalmente o que tiene menor valor porque necesita de ayuda para poder sobrevivir. Por lo tanto, su negocio tal vez no es tan sólido. Para entender un poco, hacer las comparaciones de cómo la economía funciona. Entonces, cuando eso llega a ocurrir y él comienza a mostrar resultados positivos, por ejemplo, en marzo o en febrero, en enero, febrero, marzo de este año, comienza a mostrar resultados de crecimiento, que su compañía creció, que las ventas de su negocio aumentaron, fueron positivas. Yo comienzo entonces a ver la hoja de resultados y digo, ah, perfecto, Juanito estuvo muy bien en enero, en febrero y en marzo, entonces esto significa que ya no necesita la misma ayuda que yo le estoy otorgando durante los últimos 12 meses. Entonces le digo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Lo llamo, le digo, ¿y sabes qué? Juanito, voy a tener que disminuir la ayuda que te estoy entregando porque ya veo que estás recuperando un poco el tranco, la marcha, entonces hay que discutirlo. Ya no te voy a estar otorgando. Entonces, por supuesto, eso genera una desestabilización, en donde Juanito lo asumía como algo constante, pero cuando yo lo llamo, dice, oh, me estás quitando un poco de piso, me estás quitando la ayuda que estoy teniendo. Yo le digo, Juanito, pero si estás bien, está todo bien finalmente. Tu negocio puede seguir creciendo eh, en la medida que tú lo haces bien en definitiva. Entonces eso provoca que el mercado o que Juanito, que los niveles de Juanito comiencen también a presentar movimientos que son erráticos en su comportamiento y confianza y desconfianza constantemente en el mercado y frente a otros. Y eso es lo que uno produce o lo que uno puede ver en los efectos de la renta variable, del cruce euro frente al dólar o otros instrumentos que también cotizan en el mercado. Entonces, al entender esto, al día de hoy los bancos centrales están haciendo ese proceso o están revisando ese proceso en el cual las ayudas que se han implementado durante los últimos 12 meses probablemente comiencen a disminuir ya que los signos de crecimiento y de recuperación económica parecen demostrar que las cosas comienzan a ir mucho mejor. Entonces lo que los bancos centrales comienzan a discutir, o lo que el mercado también comienza a discutir porque saben cómo la economía se mueve o cómo las decisiones de los bancos centrales se realizan, comienzan a especular ante estos posibles cambios que se puedan implementar, que puedan llegar a retirar estímulos, que puedan tal vez cambiar la forma de los estímulos que están implementando y que el día de mañana posiblemente puedan subir la tasa de interés del Banco Central y eso permita entonces un comportamiento distinto de la economía, que llamen la atención de los inversionistas, que el dinero vuelva a fluir de otra forma y que se hable entonces de una recuperación económica que esa economía, ya sea Estados Unidos, Europa, pueda estar enfrentando en ese minuto puntualmente. Entonces, al discutir esto, cuando un banco central o se especula el mercado comienza a especular que un banco central puede disminuir la cantidad de ayuda que está otorgando, la moneda, por ejemplo, en el caso del dólar, que es lo que más se discute al día de hoy, el dólar puede comenzar a buscar o a tener un mayor valor en el mercado porque lo que podría llegar a hacer el Banco Central es disminuir la ayuda que está ofreciendo. Es decir, ya no te voy a prestar, ya no voy a entregar un billete, sino que voy a entregar la mitad del billete y eso significa entonces que el billete que está ahora en circulación en el mercado tiene un mayor valor. Entonces, cuando uno compara el dólar frente al euro, puede eventualmente el dólar llegar a tener un mayor valor frente al euro y es la proyección que uno puede comenzar a hacer de cuáles podrían, disculpen, puede llegar a ser finalmente la relación que el mercado pueda tener y eventualmente desarrollar un proceso a favor del dólar americano y en contra del euro, eventualmente dependiendo de cómo sean las condiciones que se reúnen en el mercado. Entonces, lo que nosotros podemos analizar en el largo plazo de lo que ha venido ocurriendo con el cruce euro-dólar, nos podemos pasar a un gráfico semanal y entender que la relación a lo largo del tiempo del cruce en cuestión es una relación o es un comportamiento teóricamente bajista, en donde la secuencia de máximos es decreciente a lo largo del tiempo, ¿correcto?
como también, por supuesto, la secuencia de mínimos es decreciente a lo largo del tiempo. Mientras este máximo no sea superado por un siguiente máximo, o sea que el mercado, si es que no llega a superar esta zona, la condición bajista se mantiene a lo largo del tiempo porque nos dice que la secuencia sigue siendo la misma, de secuencia de máximos y mínimos decrecientes a lo largo del tiempo, y que probablemente el mercado pueda seguir cayendo en el futuro a favor del dólar americano. No obstante, el proceso que hemos estado viendo actualmente es el que comienza a desarrollar un proceso aparentemente más favorable para el euro desde el año 2016-2017 aproximadamente, en donde el precio del euro dólar logra subir por sobre máximos previos, ya desarrolla un máximo creciente en este contexto, en este movimiento, y el mínimo que considera luego de eso está por sobre los mínimos anteriores, dando a entender que el proceso o que el próximo máximo que el mercado pueda llegar a desarrollar puede llegar a ser un máximo creciente, porque al menos esta es la condición que el mercado ha desarrollado. Máximos que son tentativamente crecientes, mínimos que son tentativamente crecientes, y posiblemente el próximo máximo pueda llegar a ser creciente. Pero la pregunta es, ¿existen argumentos, existen motivos por los cuales el euro puede hacer más fuerte que el dólar en el mercado? Al día de hoy, en el corto plazo, tal vez, en donde el apetito por el riesgo sea lo que conduce al mercado, pero en el largo plazo es difícil proyectar tal vez un euro mucho más fuerte, pensando en que las políticas monetarias que se han implementado, la ayuda que se ha implementado y sobre todo la solidez económica que Europa puede mostrar y frente a Estados Unidos es menor, producto de el impacto que no tan solo el coronavirus ha tenido al día de hoy, sino que también cómo Europa ha manejado todo o su economía posteriormente a la crisis subprime del año 2008. Debemos recordar que Europa tiene una tasa de interés en torno a un 0% durante los últimos 6 años aproximadamente, con tasas de depósito en negativo del 0,5%, mientras que Estados Unidos tenía una tasa de interés del 0,25% y con una ayuda monetaria que cada vez disminuía, y desde el año 2018 a la fecha ya había prácticamente disminuido, solamente quedaban algunas cuotas por devolver en el mercado, y eso significaba todavía entonces que la economía americana estaba recuperándose y comenzaba a recuperarse plenamente tras la crisis subprime. A diferencia de lo que comentaba yo, por ejemplo, para Europa, en donde las cifras, la ayuda monetaria, las tasas de desempleo, las tasas de interés demostraban que la situación o que la economía europea era más débil que Estados Unidos. Y al día de hoy sigue ocurriendo lo mismo. Europa sigue presentando cifras que, si bien muestran cierta recuperación, un poco más de estabilidad en el corto plazo, sigue teniendo un contexto bastante complejo de recuperación y de interés o más que interés, de la capacidad de poder recuperarse y de poder finalmente salir adelante lo más pronto posible de este entorno económico que ha sido producido por el coronavirus. Entonces, la proyección de largo plazo puede ser un poco más compleja, más difícil para el euro que para el dólar, o al menos que el dólar pueda presentar necesariamente o tal vez un escenario un poco más favorable eventualmente. Esto hablando a grandes rasgos, sin tampoco entrar en tanto detalle, pero para que lo vayamos entendiendo y ustedes también el día de mañana puedan hacer estos ejercicios, comparar cómo están las condiciones a nivel económico y poder desarrollar un análisis finalmente. Entonces, al tener esto en consideración, el revisar el gráfico de largo plazo, uno puede tentativamente pensar que el euro puede llegar a alcanzar un nuevo máximo dentro de los próximos meses, dentro de las próximas semanas, de acuerdo a esta figura. Pero también, si nosotros revisamos qué es lo que está ocurriendo en un contexto de mayor largo plazo, al revisar, por ejemplo, en un gráfico mensual, podemos encontrar que el precio se encuentra en una zona que anteriormente ha sido como resistencia y soporte de forma constante para el mercado. Fíjense ustedes, resistencia, soporte por acá, 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 resistencia, y potencialmente puede llegar a ser una resistencia nuevamente. O sea, difícilmente el cruce euro-dólar pueda superar esta zona que ha sido históricamente un nivel difícil de superar. Eso es lo que el tecnicismo nos dice, que son niveles que son difíciles de superar. Por lo tanto, eso quiere decir que el mercado, cada vez que ha alcanzado este nivel, ha disminuido, por lo que puede llegar a ser que en esta ocasión, cuando está en esta zona de nivel, como lo hizo anteriormente, pueda también presentar un nuevo descenso
de acuerdo a lo que históricamente ha hecho o que las estadísticas nos van mostrando en los gráficos. Pero al revisar un poco qué es lo que ocurre en un gráfico de menor temporalidad, nos podemos percatar entonces que la evolución del precio, o en un gráfico semanal todavía, es que la evolución del precio comienza a ser más positiva que negativa, en donde el mercado sigue desarrollando secuencia de mínimos y máximos crecientes a lo largo del tiempo, en donde este mínimo está por sobre este mínimo, este máximo, disculpen, está por sobre este máximo, y lo que significa entonces que este próximo máximo pueda estar un poco más arriba de lo que viene haciendo el mercado en el contexto alcista o en el movimiento que viene experimentando durante los últimos 12 meses. Al entender esto es lo que uno parece proyectar o parece indicar que el mercado puede seguir subiendo, sobre todo cuando los cierres a nivel semanal, a nivel diario, parecen ser todavía más favorables para el euro que para el dólar. Por lo tanto, nuestro privilegio en términos de buscar posiciones, de buscar ideas de trading, siempre deben estar a favor de la tendencia. Y en este caso la tendencia, o al menos en esta porción del tiempo, es positiva. Es positiva, mínimos y máximos crecientes, por lo tanto, al ser positiva, yo lo que tengo que buscar o privilegiar son posiciones de compra. Si nos revisamos o si nos pasamos a revisar qué es lo que está pasando en gráficos diarios, podemos evidenciar que el precio ya localiza o identifica niveles de soporte y de resistencia constantemente para el precio, en donde ha actuado finalmente niveles tendenciales, el precio también dibuja mínimos y máximos que son crecientes durante la última porción y logra superar una zona o una zona de resistencia que aparentemente es importante para el mercado, que es el nivel que acabo de identificar. Lo vamos a marcar nuevamente, vamos a borrar todo esto, circunferencia. Tenemos una zona de resistencia en donde el precio rechazó o ha rechazado en otra ocasión el movimiento alcista. Acá también se puede decir, acá, ahí, acá, acá, acá. Hay varios niveles que han sido rechazados. Ayer intentó rechazar ese nivel de avance, lo intentó, pero el mercado vuelve a subir durante las últimas horas y eso hace proyectar entonces que el mercado podría seguir subiendo. ¿Hasta dónde? Hasta los máximos anteriores, que es lo que habitualmente uno puede llegar a revisar. Esa es la condición actual del mercado. Si nos vamos a un gráfico de menor temporalidad, podemos evidenciar que la secuencia es positiva. Vamos acá a intentar identificar las líneas de tendencia, que son mínimos crecientes para el precio, y que sus máximos, que tal vez son estos, son también crecientes a lo largo del tiempo. Son también crecientes a lo largo del tiempo. Y se puede entonces evidenciar o proyectar que el precio podría, como lo ha hecho en otras ocasiones, podría tal vez venir a buscar un posible movimiento alcista hacia esta zona eventualmente, ya que la secuencia es positiva para el comportamiento del precio. También podemos sesgar los movimientos de máximos en esta zona, tal vez tener una condición alcista un poco menor, que el mercado tal vez no alcanza a llegar hasta el máximo antes indicado, sino que simplemente llegue hasta esta zona, pero todavía en un contexto alcista en donde los máximos y mínimos siguen siendo crecientes para el precio. Por lo que, eventualmente o hasta el minuto, las condiciones son positivas para el euro dólar. La probabilidad mucho mayor es que el mercado siga subiendo hasta esta zona o hasta esta zona, o que eventualmente siga subiendo simplemente. Por lo que, al minuto, las compras son lo cotidiano o lo que nosotros debemos privilegiar. ¿Dónde nosotros podemos comprar euro dólar? Por lo general, nosotros siempre tenemos que comprar ya sea cualquier instrumento que nosotros vayamos a operar en el mercado a través de CFD, acciones, lo que sea. Tenemos que buscar siempre operarlo en términos o cercano a las líneas de tendencia o niveles de soporte. En estos niveles son interesantes para comprar el euro dólar porque anteriormente han funcionado, ya no solamente ahora, sino que en el pasado también han funcionado como una zona de soporte. Por lo tanto, si el mercado llega a retroceder hasta esta zona, quiere decir que el mercado es muy probable que rebote desde estos niveles porque lo ha hecho en otras ocasiones. Acá en otras ocasiones, acá tentativamente, entonces la probabilidad de que el mercado siga subiendo a partir de estos niveles es mayor, pero también maximiza nuestra posibilidad de ir a buscar un beneficio en relación al riesgo y el retorno. Entonces, al considerar esta situación, la proyección viene siendo una proyección alcista y una situación en donde los mercados pueden seguir subiendo
A pesar de todo el escenario especulativo, de aumento de disminución en el programa de estímulo, de aumento en la tasa de interés de Estados Unidos, el apetito por el riesgo es lo que viene al día de hoy siendo privilegiado y que los mercados están considerando constantemente. Disculpen. Entonces, lo que nosotros tenemos que seguir viendo o revisando es la posibilidad de que el euro dólar siga subiendo en el corto plazo, pero también existen ciertos detractores, otros escenarios técnicos que uno puede llegar a considerar y que pueden llegar a ser importantes también. Fíjense que en el corto plazo el RSI, que es un indicador de fuerza relativa, presenta ciertas divergencias con los máximos que el precio ha llegado a encontrar. Fíjense por acá, los máximos son de igual valor en el RSI, lo que quiere decir que están ya los niveles de sobrecompra han sido alcanzados, mientras que los máximos que el precio dibuja son máximos crecientes, o sea, divergen con respecto a los movimientos o la fuerza relativa. Muchas veces esto quiere decir que el precio puede llegar a cambiar su dirección y eventualmente presentar una caída, pensando en la divergencia que el RSI viene a mostrar. Eso es lo que podemos ver inicialmente para el comportamiento del RSI como una posible señal. Ahora, el máximo reciente que el mercado llega a dibujar, que es ese, puede llegar a ser considerado también como una resistencia en el corto plazo y poder tal vez proyectar un posible movimiento bajista que venga a buscar inicialmente esta zona para buscar tal vez rebotes en el precio o tal vez profundizar su caída. Valores por sobre 1.2160, 1.2180, nosotros consideramos que son valores para comprar euro dólar. Mientras que valores por debajo de 1.2180, 1.2160 nos da motivos para vender el cruce euro frente al dólar. Esas son determinaciones que uno puede estar, que inicialmente uno puede hacer. Es el primer acercamiento a una operación. No que el mercado esté disponible 24/7 significa que nosotros podemos comprar y estar comprando y vendiéndolo constantemente, sino que tenemos que proyectar y eventualmente buscar los minutos adecuados. Es el ejemplo que yo les daba anteriormente. Yo no voy a hacer una propuesta a mi equipo de trabajo cuando sé que la probabilidad de respuesta que pueda llegar a tener va a ser negativa. Tengo que esperar el minuto adecuado para poder proponer esta idea y obtener respuestas que vayan a ser positivas o la respuesta que eventualmente a mí me gustaría tener. De esa forma, entonces, es donde yo proyecto cómo puedo llegar a enfrentar una cotización o una posible transacción en el cruce euro frente al dólar y eventualmente, entonces, llegar a comprar o venderlo y poder buscar los beneficios deseados de acuerdo a una estrategia de trading, donde voy a ubicar mi stop loss, donde voy a ubicar mi take profit y definir, entonces, los posibles beneficios que pueda tener, entonces, en esta transacción. Al minuto no hay claridad con respecto a lo que se pueda ver o hacer en el euro dólar, pero sí le podemos seguir haciendo una revisión, lo cual hacemos diariamente, tanto en nuestro seminario de trading en vivo que van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Admiral Markets Latinoamérica, y donde también, no tan solo en nuestras sesiones de trading en vivo, sino que también en nuestros videoanálisis que publicamos habitualmente los días martes y jueves. Lunes, miércoles y viernes, nuestros seminarios de trading en vivo para que ustedes puedan estar atentos a los análisis que hacemos, a las ideas de trading que vamos comentando a nuestros clientes y usuarios. Y los días martes y jueves habitualmente los videoanálisis para que nuestros clientes estén atentos a las ideas más importantes, a los instrumentos que están causando sensación o que están llamando la atención de los inversionistas y de esa forma ustedes también lo puedan aprovechar en su operativa diaria y puedan ir aprendiendo de trading en la medida que también van haciendo trading. Pues bien, estimados, vamos dando cierre a esta hora de seminario que tenemos disponible. Antes de también de cerrar, por supuesto, agradecerles y también preguntarles si es que han tenido dudas de lo que hemos compartido y lo que hemos intentado de explicar un poco de cómo hacer eurodólar, qué es el eurodólar, cuáles son las cosas que tenemos que estar pendientes, cómo entender finalmente el mercado y también cómo analizar de cierta forma para poder llegar a determinar ciertas estrategias de inversión, de trading que uno pueda implementar. Quedo atento a sus comentarios. Si es que no los hay, desde ya muchas gracias por participar en esta transmisión. Espero encontrarlos la próxima semana. Recordemos que mañana es feriado en Chile, por lo tanto no vamos a tener seminario de cierre de mercados. Y esto significa entonces que ya nos encontraremos el día lunes en nuestro seminario de perspectivas semanales a las 7:30 horas, hora de Nueva York, hora de Chile también. Nos pregunta, nos van comentando, nos dicen muchas gracias Renato, gracias, muy interesante el análisis, nos comenta Álvaro, aquí un vecino nos dice, creo que es Álvaro desde Villarrica.
¿Me podrías dar tu correo electrónico, Renato? Nos pregunta Mauricio. No hay problema, Mauricio. Se los comparto enseguida a todos los panelistas acá. Les voy a dejar el correo renato.campos@admiralmarkets.com. En Twitter, @atocamposn. Se los puedo mostrar también. Acá tenemos todos los contactos. Twitter por acá. Tanto Twitter para Admiral como el mío personal. Acá tenemos @atocamposn, Admiral Market o Admiral Latam, en donde diariamente nosotros vamos publicando información de algunas ideas de trading. Yo voy publicando los videoanálisis que vamos entregando, algunos análisis también, algunos gráficos que podemos ir compartiendo. También nos podemos encontrar en Instagram, en Facebook, para poder estar en contacto, por supuesto, y de esta forma seguir conversando de trading diariamente y estar atento un poco también a la vida cotidiana que cada uno lleva. Valdemar nos agradece, gracias por compartir los conocimientos, muchas gracias por la explicación, nos comenta Guillermo, siempre podemos incorporar más herramientas en nuestro análisis. Todo bien, sería bueno que explicara algunos indicadores. Eduardo, en otra instancia los podemos hacer, no hay problema, ya tenemos seminarios programados para eso, así que te invito también a que puedas visitar nuestro sitio web, en donde en la sección de webinars, donde ya están publicados los próximos seminarios, en donde enseñamos a utilizar el RSI, las medias móviles, bandas de Bollinger y otros indicadores técnicos. Las medias móviles ya lo comenté. Nos siguen llegando agradecimientos, excelente presentación, súper clara y explicativa. Súper bueno esos canales, dan claridad. Gracias, Renato. Vamos viendo por acá qué más tenemos. Me gustan vuestros análisis, nos comenta Mauricio, y muchas gracias. John nos dice, gracias, excelente webinario. Álvaro nos dice, vecino, te escribiré un correo sobre recibir algo más de información de Admiral. Estoy en etapa de instrucción y educación. Bienvenido, vecino. Así que, Álvaro, quedo atento a tus indicaciones para poder ayudarte. Pues bien, estimados, entonces vamos dando ya por finalizado nuestro seminario. Rodrigo, gracias a ti por participar. Nos encontramos ya en otro próximo seminario junto a Admiral Markets a través de esta misma plataforma, a través de YouTube. Y por supuesto, desde ya, muchas gracias por participar. Nos vemos y que tengan, aquellos que tengan un fin de semana largo en Chile, que tengan un excelente fin de semana y un anticipo de aquello.